Dios te bendiga, te habla el hermano y amigo pastor Michael Castro y bienvenido a la última reforma por aquí por earchurchministries/edu. En esta hora tenemos un tema bastante importante y vamos a estar hablando acerca de los libros proféticos. Así que acompáñanos a estudiar este tema. Vamos a estar hablando hoy acerca de los libros proféticos y vamos a estar estudiando el libro de Panorama del Antiguo Testamento. Ya vamos, verá, por el capítulo 22. Vamos a estar estudiando acerca de los profetas y los vamos a dividir en diferentes tipos ¿verdad? De grupos. Usted va a ver que no vamos a estar hablando de ellos de una manera cronológica, sino no vamos a estar hablando de la división en la cual las escrituras los pone, sino vamos a estar separándolos en una manera cronológica. Pero vamos a hablar primero acerca de lo que son los profetas. ¿Qué son los profetas? Porque hoy en día pues escuchamos diferentes tipos de opiniones en cuanto a lo que es un profeta. Incluso todo el mundo es profeta hoy en día. Pero ¿qué es un profeta bíblico y sobre todas las cosas un profeta antiguo testamentario? Lo vamos a estar estudiando en esta hora. Primero que todo, a través de mi ministerio, ¿verdad? Pues hemos sido bastante abiertos en lo que pensamos en cuanto a este tema. Incluso en el pasado algunas personas también han tildado de que yo no creo en los profetas. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque hoy en día usted tiene que tener una fe ciega para que entonces usted se gane la aprobación y la gente diga, oh, ese varón cree en la profecía. No, amado hermano, yo creo en la profecía y yo creo que Dios puede levantar a personas en la profecía en este día, o sea, hoy en día, en la época actual. Lo que yo no creo es en el abuso de la profecía que tenemos hoy en día, que primero que todo el mundo es profeta. Segundo, los que se hacen llamar profetas profetizan todos los días 7 y 8 veces al día. En eso es lo que yo no creo. Entonces, cuando tratamos de exponer este tipo de argumentos, pues obviamente aquel que tiene una creencia superficial, pues va a tomarlo de otro punto, ¿verdad que sí? Pero vamos a estar especificando en esta hora lo que es un profeta, ¿verdad? Los profetas profetizaron por alrededor de algunos 1000 años de historia en Israel. Aparecieron hombres y algunas mujeres que recibieron mensajes de parte de Dios y que le dieron a Israel las ordenanzas, las cuales Dios le enviaba directamente. Cuando hablamos acerca del oficio de los profetas, el profeta Amós deja claro que los profetas eran un don de parte de Dios. Y eso lo encontramos en Amós capítulo 2, versículo 11. El primero de los profetas en la escritura, la Biblia dice que fue Moisés. Aunque Dios le habló a otros hombres en la antigüedad antes de Moisés, como por ejemplo Dios le habló a Abraham, Abraham no era profeta. ¿Por qué? Porque profeta bíblicamente es un oficio, es un don. La escritura le llama que es parte de los 5 ministerios. La Biblia dice que a uno Dios constituyó a apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. Entonces, uno de esos 5 ministerios en la antigüedad era el ministerio de profeta. Y quiero partir por esta premisa, pastor. ¿Pueden haber profetas ejerciendo el ministerio profético hoy en día? Absolutamente no. No se me escandalice todavía. Hoy en día pueden haber personas a las cuales Dios la utilice en profecía. El espíritu de la profecía está en medio de nosotros, ¿verdad que sí? El espíritu de la profecía está en medio de nosotros. No se ha de confundir con el espíritu de la profecía que dice el libro de Apocalipsis. El espíritu de la profecía del libro de Apocalipsis dice que es Cristo, ¿verdad que sí? No. Cuando está hablando acerca de ese espíritu de la profecía, se está hablando acerca de la esencia del mensaje completo del libro de Revelaciones. Pero cuando hablamos acerca del espíritu de la profecía, es el don de la profecía. Dios puede utilizar a una persona a través del don de la profecía, pero no en un ministerio profético exclusivamente como profeta. En otras palabras, nadie en el 2020 o de aquí en adelante puede llamarse profeta. Dios lo puede usar en profecía, pero el ministerio profético no está vigente hoy en día, al igual que el ministerio apostólico. El ministerio apostólico tuvo un propósito y fue el haber fundado a la iglesia. Punto número 2. Los requisitos para que usted pueda ser apóstol era que usted tuvo que haber visto a Cristo resucitado.
o después de haber sido transformado, ¿verdad que sí? Haberlo visto, los requisitos para el profeta era, primero que todo, haber sido llamado directamente de Dios, y Dios llamó a profetas con un propósito en específico y eran parte de una dispensación diferente. Entonces las dispensaciones son de la manera en la cual Dios ha tratado con su pueblo a través de la historia, diferentes tipos de trato de Dios hacia su pueblo. Los profetas tuvieron un propósito específico dentro de una dispensación diferente. Ya los profetas en cuestión de oficio profético no son necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos a la profecía más segura. ¿Cuál es la profecía más segura? La palabra de Dios. La Biblia desde el principio habla de que se levantaría un profeta. Incluso Moisés habló de que se levantaría un profeta. Dios habló directamente a hombres como Abraham antes de a Moisés, pero Moisés fue el primero en tener el ministerio profético. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 22, Moisés declaró que Dios iba a levantar la institución profética y que algún día se levantará un gran profeta. Todos los profetas que se levantaron, comenzando desde Moisés, fueron un antitipo de lo que sería el ministerio profético de Cristo. Entonces la Biblia habla, Cristo mismo dijo, de todos los profetas hasta Juan. El ministerio profético en esencia de oficio llegaron hasta Juan el Bautista. Juan fue el último de los profetas hasta que llegara el profeta. Cristo no lo podemos poner como parte de uno de los profetas. No. Cristo fue el profeta. El ministerio y la institución profética llegó hasta Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista se habla acerca de profetisas, se habla acerca de profetas, pero ninguno en ministerio completo. La Biblia utiliza ese vocablo porque se está refiriendo a personas que en la época de la iglesia primitiva Dios la utilizaba en el ministerio profético, pero no tuvieron la misma relevancia que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento eran un canal por el cual Dios hablaba directamente al pueblo. En el Antiguo Testamento podemos ver a dos protagonistas, podemos ver a los sacerdotes. Los sacerdotes representaban a el pueblo completo hacia Dios. Solo los sacerdotes llevaban al pueblo a la presencia de Dios. El profeta era el puente entre Dios y el pueblo. El profeta traía un mensaje de parte de Dios al pueblo. El sacerdote le llevaba un mensaje de parte del pueblo hacia Dios. Entonces, estas son las diferencias de los dos pilares del Antiguo Testamento. Los pilares del Antiguo Testamento es el sacerdocio, que es el hombre hacia Dios. Cuando usted traía un sacrificio, por lo que usted traía era un buey. Cuando el buey era puesto encima del altar del sacrificio, el sacerdote ponía una mano sobre uno de los cuernos y usted ponía la mano sobre otro de los cuernos. El sacerdote tomaba el sacrificio y lo degollaba como puente entre el ser humano y Dios. O sea, el sacerdote era ese puente, ¿verdad?, de comunicación entre el ser humano y Dios cuando se iba a llevar a cabo un sacrificio. El profeta era el mensajero entre Dios y el ser humano. El profeta recibía un mensaje de parte de Dios y lo traía al ser humano. Ahora bien, analizando el ministerio profético antiguo testamentario, los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría, no solamente traían mensajes, sino que amonestaban al pueblo y les predicaban al pueblo. Aunque los profetas no contaban con muchos escritos bíblicos, solamente con los libros de la ley, los profetas traían mensajes directamente de parte de Dios de arrepentimiento, de corrección y de consuelo futuro y presente para los diferentes tipos de situaciones que el pueblo pudo haber estado pasando. Los profetas también, amado hermano, hablaban acerca de la condición futura del pueblo o la escatología, ¿verdad que sí? Podemos ver profetas durante el reino dividido hablando de una unión, que vendría un profeta, que vendría un Mesías, el cual uniría al pueblo de Dios y a la casa de Israel completa. Cabe mencionar que cuando Israel se dividió, 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron en el sur, o una tribu, ¿verdad?, llamada Judá en este tiempo.
Las tribus del norte, algunas de las personas que se fueron a las tribus del norte terminaron regresando a la tribu de Judá, pero sabemos que los que se fueron a las tribus del norte no regresaron, se fueron cautivos a Siria y no regresaron. Los que volvieron del cautiverio de Babilonia fueron la tribu del sur, llamada la tribu Judá, ¿verdad? Y esa fue la tribu que regresó después del cautiverio en Babilonia. Pero hoy nos vamos a enfocar en los profetas que profetizaron en los tiempos de reino dividido, en tiempos de reino dividido. Jesucristo iba a ser el gran profeta que daría cumplimiento final total al pasaje de Deuteronomio. Los profetas eran un antitipo que nos llevarían al ministerio profético de Cristo. Después del ministerio profético de Cristo, cerramos esa dispensación de los profetas y comenzamos un nuevo capítulo llamado la gracia. Ahora bien, los profetas eran el puente de comunicación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. ¿Qué fue lo que aconteció cuando Cristo murió en la cruz? Dice las Escrituras que hubo un gran terremoto, y el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. En ese momento en el cual el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, Cristo da entrada a la presencia de Dios al ser humano directamente. Ya no necesitamos un sacerdote que vaya de parte de nosotros a la presencia de Dios, y ya no necesitamos un profeta que vaya a la presencia de Dios y nos traiga un mensaje a nosotros. Ahora tenemos entrada directa a poder hablar y a presentarnos ante la presencia de Dios. Por eso es que el ministerio profético no está en vigor hoy en día, pero la palabra profética sí está en vigor. ¿Dios puede utilizar a personas en profecía? Seguro que sí. Yo he podido experimentar y Dios me ha podido utilizar en algunas ocasiones en profecía. Eso sería contradictorio decir que yo no creo en las profecías. Yo creo en las profecías, yo creo en el ministerio profético que Dios levantó profetas en la antigüedad. Lo que yo creo es que nadie tiene la autoridad de llamarse profeta hoy en día. Amén. Porque simple y sencillamente los profetas llegaron hasta el profeta, el cual es Cristo. Cuando Moisés se presentó delante de Aarón fue el que habló, aunque las palabras de Aarón eran de Moisés. Aarón también hablaba hacia el pueblo de Israel en el nombre de Moisés. Según Éxodo capítulo 4, versículo 16. El profeta hablaba las palabras de Dios en el nombre de Dios. Sabemos que Moisés tenía un problema, y era que Moisés era tartamudo, ¿verdad? Y eso es algo, ¿verdad?, que algunas personas no lo conocen. Moisés era tartamudo. Entonces, o como se le dice en buen puertorriqueño, Moisés era gago. Entonces, con el problema de Moisés, cuando Dios llama a Moisés, eso fue una de las cosas que Moisés le trajo al Señor. Le dice: Señor, es que yo no puedo hablar. Y el Señor Dios le dijo que Aarón iba a ser su boca. En otras palabras, Dios iba a hablar directamente con Moisés. Moisés le iba a hacer llegar las palabras a Aarón, y Aarón le iba a hablar al pueblo. Aarón era un antitipo de lo que iba a ser un profeta. Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con Aarón, Aarón hablaba de parte en el nombre de Moisés, un mensaje de parte del pueblo, de parte de Moisés al pueblo completo. Ese era el ministerio de Aarón. Pero entonces podemos ver al profeta que hablaba palabra de Dios en el nombre de Dios. Amén. Una de las antiguas palabras para describir un profeta era la palabra Naví, ¿verdad que sí? Que era un mensaje de nombre superior de Dios, un mensajero que traía un mensaje superior de parte de Dios. Ahora, algunas de las palabras utilizadas para describir un profeta antiguo testamentario era el vidente. Los profetas, antes de llamarse profeta, el pueblo le llamaban videntes. Hoy en día pues se habla de vidente y se piensa en un espiritista. No tiene nada que ver. Simplemente el pueblo le llamaba a un vidente. Cuando decíamos venir, vamos a consultar al vidente, era que el pueblo iba a ir a consultar un profeta. Una palabra utilizada con menor frecuencia, pero el profeta era vidente en el Antiguo Testamento. Pero no hay diferencia entre la función del profeta y el vidente, y lo podemos ver
temprano en el ministerio profético, como por ejemplo en Primera de Samuel capítulo 9, versículo del 9 al 11. Eso fue en los principios de los ministerios proféticos fundamentales. Ahí se le llamaba vidente, era un concepto nuevo. Cabe entender que algunos de los profetas antiguos testamentarios no tan solo profetizaban, sino que tenían señales y prodigios hacia el pueblo y podían provocar milagros. Por ejemplo, Elías y Eliseo eran profetas que también llevaban a cabo milagros. Moisés llevaba a cabo milagros y señales, ¿verdad que sí? Que eso era parte del ministerio profético, aunque no todos los profetas llevaron a cabo milagros. También se le llamaba varón de Dios. Esta frase enfatiza el santo llamamiento, el carácter moral y el ministerio dado por Dios al profeta. En los tiempos de Elías y Eliseo normalmente se le llamaba varón de Dios. Alguna de las citas que nos habla de esto es Segunda de Reyes capítulo 1 versículos 9 y 11 y Primera de Samuel capítulo 9 versículo 10. También se le llamaba el siervo de Jehová. Las escrituras hacen frecuente referencia a los profetas como mis siervos, de acuerdo a Daniel capítulo 9, Ezequiel capítulo 38 y Segunda de Reyes capítulo 9. Amén. El papel de los profetas en Israel. En Israel habían dos clases de mediadores. Primero estaba el sacerdote que representaba el pueblo delante de Dios en su culto y sacrificio, y luego estaba el profeta que representaba a Dios delante del pueblo. La tierra de los profetas. Podemos ver profetas que profetizaron directamente hacia el rey y el pueblo del norte, y profetas que profetizaron directamente hacia el rey y al pueblo del sur, ¿verdad? Podemos ver la comparación que los profetas constantemente hacen con la condición de la tierra y la condición del pueblo. La realidad del caso es que la condición de la tierra, la sequía, los terremotos, los problemas de hambre, la hambruna, ¿verdad que sí? Son reflejos, siempre las escrituras son reflejos de la condición del pueblo completo. Incluso la Biblia dice que la creación gime por su redención. ¿Por qué gime por su redención? Por el pecado que el ser humano trae sobre la tierra física. Dios también tiene cuidado de su creación. Por lo tanto, la creación, la condición de la tierra física, también es ejemplo de la condición espiritual del pueblo, ¿verdad que sí? Del liderato. Cuando se divide el reino en el 931 a.C., comienza el ministerio profético un poco más fuerte y se vuelve relevante, mucho más relevante en medio del pueblo. Hay 16 libros proféticos en total. Ese fue ¿verdad? El mayor enfoque del Antiguo Testamento. Podemos ver que 16 libros componen el Antiguo Testamento. Eso es algo bastante importante, pero vamos a enfocarnos primero en las profecías durante el reino dividido. Por ejemplo, podemos ver primero el profeta Abdías. El profeta Abdías, este libro fue escrito alrededor del 845 a.C. Y el enfoque del profeta Abdías fue la profecía en contra de Edom. Y el rey que estaba reinando era Joram en aquellos tiempos. Podemos ver cómo Abdías profetiza la destrucción de Edom, y aunque no se cumple hasta alrededor de muchos años después, ciertamente lo que Abdías profetizó se cumplió. También es el libro más corto del Antiguo Testamento, contando con solamente un solo capítulo. Luego tenemos al profeta Joel. El profeta Joel profetizó en el 830 a.C. Se enfocó en el reino del sur. Joel profetizó al reino de Judá. Y el rey al cual Joel profetizó fue al rey Joás. Luego de esto tenemos al profeta Jonás, el cual profetizó en el 780. Su mensaje fue dirigido a Nínive
y profetizó durante los tiempos de Jeroboam II. Ahora, el profeta Jonás, el libro no tan solo se compone de una profecía, ¿verdad que sí? El libro nos habla del mensaje de parte de Dios hacia un pueblo que ni siquiera era israelita, ¿verdad que sí? Dios le envía una profecía a Nínive. Nínive en aquellos tiempos era la capital de Asiria, y aunque Asiria en estos tiempos era un gigante dormido, un poco más adelante se llevaría a las 10 tribus del norte cautivas para nunca regresarla. Ahora bien, si Nínive era Asiria y era el enemigo, ¿por qué Dios se enfoca en tener un trato con este pueblo en los tiempos de la ley? ¿Acaso el propósito de Dios en el tiempo de la ley no era directamente con el pueblo de Israel? A simple vista sí, pero si estudiamos lo que hemos estudiado hasta ahora, nos damos cuenta que el propósito de Dios a través de las Escrituras nunca fue tratar directamente solamente con el pueblo de Israel, sino con la humanidad completa. Dios tuvo un periodo en el cual el enfoque fue con el pueblo de Israel, pero el libro de Jonás, aunque nos habla de la misericordia, nos habla de lo que verdaderamente puede haber en el corazón de un siervo de Dios, que a simple vista puede ser un siervo de Dios, pero por dentro puede estar lleno de odio. Nos habla de que Dios tiene un propósito y un plan con todos los habitantes de la tierra. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el libro de Jonás nos habla bien claro en cuanto a esto, como Dios se apiada de un pueblo que ni siquiera era israelita. Luego podemos ver al profeta Amos, fue escrito en el 760, le profetizó a Israel, o sea, reino del norte, y fue durante, paralelo más o menos con el profeta Jonás, y fue durante el rey Jeroboam II y Oseas. Isaías, después vemos al profeta Isaías, ¿verdad? Que es uno de los profetas mayores. Cuando hablamos acerca de profetas mayores y menores, los profetas mayores simple y sencillamente se llaman profetas mayores porque profetizaron un poco más o sus libros son más extensos. Los profetas menores se llaman profetas menores porque profetizaron, sus libros son un poco más cortos y profetizaron un poco menos. Cuando hablamos acerca del ministerio profético, cabe entender que algunos profetas, aunque están en la Biblia, solamente profetizaron una sola vez. O 2 o 3 veces alrededor de su ministerio completo. Podemos ver lapsos en la vida de Isaías en la cual Dios no le habla por 2 o 3 años y luego sale profetizando. Entonces, mi problema con el ministerio profético moderno es que está activo 7 días a la semana y todos los días Dios le profetiza a 2,000, 3,000, 4,000 personas. Eso es una falacia totalmente antibíblico, es un abuso de los dones espirituales. Luego podemos ver a Miqueas profetizando, Isaías profetiza a Judá y profetizó durante Usías y Ezequías. Luego vemos a Miqueas en el 735, profetizó a la tribu del sur Judá y profetizó a Jotam y a Ezequías como reyes, ¿verdad? Durante esta clase, pues léase desde la página... vamos a leer desde la página 171 a la página 206. Son el libro, le de la página 171 a la página 206 y conteste el quiz que vamos a estar posteando. Dios le bendiga.